La historia que derivó en una masacre empezó el 23 de julio del 68 con una pelea entre estudiantes en el centro del Distrito Federal. El cuerpo de granaderos intervino para calmar la riña, pero lo hizo de una manera brutal. Golpearon a decenas de estudiantes y testigos de la pelea. Persiguieron a los jóvenes hasta las escuelas donde buscaron refugio y también ahí agredieron a alumnos y profesores que impartían clase. 4 días después, estudiantes de la UNAM y el Politécnico organizaron una manifestación contra la violencia policial, pero la marcha fue reprimida por los granaderos. A partir de ese momento, empezó un movimiento estudiantil que en pocas semanas creció rápidamente. La UNAM, el Politécnico y otras universidades del país se declararon en huelga. El ejército ocupó las instalaciones de la UNAM y el Politécnico, pero no logró contener el movimiento agrupado en el Consejo Nacional de Huelga. El rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, renunció en protesta por la violación a la autonomía universitaria. El movimiento se reprimió la tarde del 2 de octubre. Ese día se había convocado a una nueva marcha de protesta que partiría de la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, hacia el Zócalo. Cientos de soldados rodearon el sitio. Cuando los estudiantes anunciaban que se cancelaba la marcha para evitar la violencia, inició una balacera contra la multitud. 51 años después, aún no sabemos con exactitud cuántas personas murieron o fueron heridas. Desde los años 50 y en la siguiente década, en el país se registraron una serie de movimientos de médicos, ferrocarrileros, electricistas, campesinos y estudiantes. En todos los casos, las protestas fueron disueltas por policías y militares. Las movilizaciones estudiantiles del 68 fueron consecuencia de ese largo proceso. La UNAM, el Politécnico y otras universidades del país se declararon en huelga. El movimiento estudiantil creció en poco tiempo. Al paso de los meses, aumentó el número de asistentes. En la llamada Marcha del Silencio, el 13 de septiembre, participaron más de 150,000 personas. No todos eran estudiantes. El movimiento logró el respaldo de sindicatos, grupos de vecinos y hasta amas de casa. Las protestas se extendieron por varias ciudades del país. Las demandas del Consejo Nacional de Huelga también cambiaron. Al inicio, solo era la disolución del cuerpo de granaderos, eliminar de las leyes el delito de insolución social y castigo a los responsables de agredir estudiantes. Luego, el pliego petitorio incluyó la liberación de todos los presos políticos y un diálogo público y abierto del Consejo Nacional con el gobierno federal. Las protestas estudiantiles comenzaron a intensificarse conforme se aproximaban los Juegos Olímpicos. Para ese momento, las protestas estudiantiles eran más intensas. Muchos periodistas extranjeros empezaron a cubrir las movilizaciones. No era la imagen de país que pretendía dar el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. El presidente estaba convencido que los estudiantes formaban parte de una especie de conjura comunista en contra de los Juegos. La represión tuvo lugar 10 días antes que empezaran. Estaban obligados a sofocar las protestas, pero lo hicieron de una manera brutal. La matanza fue un parteaguas en la historia de México. Las brigadas fueron el eje, fueron el nervio del movimiento. Su función era recolectar dinero, además de ir a explicarle al pueblo a dónde, pues en los mercados, en los cafés, en las cantinas, en los edificios burocráticos, donde se pudiera. Es que, ay, sí, se ve bonito cuando hay mucha gente apoyando. Es algo que sí, te enchina la piel, ¿no? Que sientes bonito, por así decirlo. Pues me daba como mucha felicidad ver que mucha gente estaba luchando por un fin en común. Los estudiantes se atrincheraban en sus planteles y varias escuelas se hallaban en huelga. El ejército interviene en el conflicto de manera dramática. Considero muy triste que la opinión de muchas personas que pedían únicamente seguridad fuera reprimida a golpes. Barros Sierra encabeza una marcha de más de 50,000 personas sobre la Avenida de los Insurgentes, donde se escuchó por primera vez el lema 1000 veces repetido en el 68: Únete, pueblo.
Al poco tiempo surgió la frase perfecta para designar lo que ocurría: ganar la calle. Qué padre, ¿no? Que un rector se una a un movimiento estudiantil y defienda también a sus estudiantes. Se lucha incansablemente por nunca dejarla de percibir, porque... Una imponente manifestación llegó al Zócalo. En esa ocasión los gritos fueron distintos. No queremos olimpiadas, queremos revolución. Tú te ibas a esperar la respuesta de tu presidente, que al ver que estabas ahí, que eras joven, que eras estudiante, que eras idealista, te iba a dar una respuesta, te iba a dar una respuesta adecuada, porque tú no estabas pidiendo nada fuera de la razón. Atacaron a hombres, a mujeres, a niños, no solamente estudiantes, y eso creo que también fue un abuso de poder enorme. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Aunque haya tenido una buena economía, pues, sigue siendo un maldito. No hicieron nada malo, nada en contra de lo que, con lo que establecía la ley, y aún así los reprimieron bastante, a tal grado que pues, ocurrió una matanza. El 2 de octubre se reunieron entre 5 y 10,000 personas en la Plaza de las Tres Culturas, un lugar cerrado con apenas 2 accesos, una verdadera trampa natural. Había una orden del CNH a todos sus miembros de no estar allí. Nadie más que el que iba a hablar. Y estábamos todos. Nosotros llegamos de la forma más inocente, con la manta de la Facultad de Derecho, y todavía llegamos temprano, puesto que nos ubicamos ahí enfrente. Vi que mucha gente estaba arribando a la plaza y en cosa de unos minutos la plaza estaba totalmente llena. Había demasiada gente. Había de todo. Obreros, estudiantes, vecinos, había muchísima gente. Algunos manifestantes traen a sus hijos. Otros llegan con amigos. O sea, el primer como reporte de muertos fue que hubo 29 muertos, ¿no? Nadie se hubiera podido creer eso si podía entrar tantas personas a esa plaza. Pero ¿cuántos mítines, cuántas manifestaciones no vimos la movilización del ejército? Muchas veces. Y se me pone la piel chinita nada más de ver el conjunto de militares que están, bueno, que aparecen en el video. Me dirigía a todos los de aquí de la plaza, ¿sí? En esta parte de aquí. Entonces empecé allá a anunciar al primer orador. Empezaron a volar unos helicópteros sobre la plaza y los ruidos de las aspas de los helicópteros suenan como ametralladoras. A partir de que ven el helicóptero, yo creo que sí se imaginan que iba a ocurrir algo, ¿no? A aquella altura de la iglesia empezó a caer una luz verde. Cuando yo vi las luces de Bengala, yo dije, pues, ¿qué onda, no? O sea, uno no sabe que es una señal de atacar. Y de repente algo como una corriente eléctrica recorrió a la gente. No me puedo imaginar estar ahí, ¿eh? Y entonces empiezan los primeros disparos. Tratamos de correr hacia la salida que da a la iglesia, pero ya venían los soldados cargando hacia nosotros. No puedes hacer mucho para defenderte. Los rodearon completamente. Estaban 2 salidas, entran por una, los sacan por la otra, pues aunque quisieran salir, a fuerzas iban a dejar ahí a la mayoría de la gente. Y desde el barandal del 3er piso empezaron a disparar hacia abajo al azar. Pues era un correr para todos lados. Y nosotros gritando, no corras, son de salvar. Nos asomamos y pues ¿cuál? Pues, se caían. Y todos tratábamos de meternos debajo de los demás. Ver a una persona que cae por una bala, pues no, o sea, te quedas en shock.
te bloqueas. Y un muchacho se acerca y me dice, maestro, vámonos porque si lo ven lo matan. Recuerdo perfectamente que tenía yo la corva de una chica en mi cuello que me impedía pues levantarme. Y así estábamos todos, algunos heridos, muertos. Estar rodeado de cuerpos ahí ya probablemente sin vida, debe ser algo que pues, te queda con trauma, ¿no? Es que, o sea, luego ver a tus amigos, ¿no? Que si alguno se muere, no... O sea, yo no sabría qué hacer. O sea, me quedaría con él, aunque ya estuviera muerto. Y el muchacho se puso adelante de mí y una maldita bala le atraviesa la cabeza. Lloraban, sobre todo las mujeres. Consolábamos a las otras compañeras que ni conocíamos. Se notan las personas que dan sus testimonios que yo probablemente tampoco podría, pero es algo muy difícil de superar, ¿no? Es algo muy... No sé si el balazo venía de allá o venía de aquí, no me di cuenta, o de allá. El hecho es que aquí cayó, aquí. Ay, es lo más tremendo de mi vida. No, ¿cómo pudieron haber matado a tantos estudiantes? ¿Cómo alguien puede ser tan inhumano y solamente disparar? O sea. De ahí nos entregan al ejército y nos llevan a la parte de abajo y nos ponen con las manos en la pared, nos obligan a bajarnos los pantalones. Y además ni siquiera los mataron, a los que no mataron los humillaron completamente. Imágenes bastante fuertes, más de niños, porque ellos que tenían la culpa. La morgue local se llena de cuerpos, entre ellos mujeres y niños. La cifra exacta de muertos sigue siendo un misterio. Nunca pensamos que el espíritu genocida del gabinete de la Changa Díaz Ordaz fuera tan criminal para hacer esto. No esperábamos esto, no lo esperábamos. Pues sí, te llega muy feo, ¿no? Ay. Es algo con lo que se queda toda la vida, hasta el día que muera se va a acordar de ese día. Es algo muy difícil, la verdad, de expresar, demasiado grande, o sea, es algo muy fuerte. Cada que lo veo, sí me dan ganas de llorar. Como un profesor relata, como enfrente de él matan a un estudiante. Creo que todas las vidas son valiosas y el terminar con una vida nunca es forma de resolver nada. Es injusto que traten de reprimir a los estudiantes. No sé, realmente no sé qué pensaba en ese momento Díaz Ordaz. Era tan difícil prestarse un diálogo, era tan difícil resolver alguna de las peticiones. No lo sé. Es una lucha que creo que seguimos viviendo hasta ahorita. Realmente creo que es muy injusto que nos priven de un derecho tan humano como lo es la libertad de expresión. Terrible, porque aunque se hubiera tratado de solamente una vida, el hecho de hacer un acto así es bestial. Así como ellos sufrieron y pasaron por esto, no podemos descartar la posibilidad de que algún día nos pase a nosotros. O sea, es increíble que después de 50 años aún siguen matando estudiantes,
desapareciéndolos. Por ejemplo, a nuestra edad no nos imaginamos que podría pasarnos o que lo vemos como algo bastante externo, como algo que ya pasó. No entiendo por qué nos odian tanto, o sea, lo único que queremos es aprender. Al final de cuentas, las personas que perdieron su vida no las perdieron en vano. Siempre tuvieron una ideología. Creo que estos videos y el estar consciente de eso nos hace una reflexión a nosotros como universitarios y a no permitir que existan actos de violencia dentro de nuestra universidad. Pero pues es algo que debemos tener en cuenta, algo que pasó y que no se debe olvidar. Pues hasta la fecha seguimos luchando por libertad, por seguridad, que es lo mismo que pedían en ese instante. Y justo a no quedarnos callados y a defender lo que no solo como universitarios, sino como seres humanos merecemos.